En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. En este día jueves, estamos ya 4 de agosto del 2022. El Evangelio que vamos a meditar es el Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 16, versículo del 13 al 23. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías y algunos de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer ahí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permitiré, Dios Señor, eso no te puede suceder a ti. Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es importante, hermanos y hermanas, la afirmación de Pedro ante Jesús. Jesús, vemos, tiene clara su identidad, pero está interesado en que los demás la descubran poco a poco, y no es en base a estudios, expectativas o informaciones recibidas, sino, hermanos y hermanas, que es a través de la experiencia de vida de cada uno de los discípulos de Jesús. Hoy también nosotros necesitamos conocer a fondo a Jesucristo a través de diferentes fuentes o medios, como meditando el Evangelio de cada día, el diálogo con Él a través de la oración espontánea, a través también de los enfermos y del necesitado, y cuántas cosas o cuántos medios podemos nosotros encontrar para poder reafirmar también nuestro compromiso con el Señor en cada circunstancia, hermanos y hermanas, y momentos de la vida
nos van a ir apareciendo momentos explícitos donde nosotros tenemos que reafirmar también nuestra vocación y nuestro compromiso con el Señor. Vemos hoy a Pedro con su mentalidad, una mentalidad, hermanos y hermanas, bastante triunfalista. Piensa librar a Jesús del sacrificio y de la prueba. Jesús le mostrará que el camino para cambiar el rumbo de la historia radica en la solidaridad con los injustamente condenados de todos los tiempos. Entonces vemos el programa que expone Jesús en el Evangelio de hoy, hermanos y hermanas, que va dirigido a sus discípulos, pero no solamente a aquellos discípulos contemporáneos, sino a los discípulos de todos los tiempos, para iniciarlos en el talante, le vamos a llamar así, que supone el precedente anuncio de aquel Mesías doliente. Si nosotros leemos en Marcos 8:34, Jesús proclama ahí, cuando dice, si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Una vez expuesta entonces estas tres condiciones del discípulo, como son la abnegación, la aceptación de la cruz y el seguimiento, da tres razones, digamos, en conexión con esa sentencia global que da unidad a esta agrupación, digamos, de dichos de Jesús. Uno es perder la vida por Él, que significa ganarla. Dos, la vida vale más que el mundo entero. Y tres, el juicio de Dios, su Padre. Cristo pagará a cada uno según su conducta. Por eso Jesús pide a sus discípulos una adhesión, pero debe ser una adhesión incondicional, hermanos y hermanas, hasta el punto de renunciar a toda seguridad personal, incluso a la propia vida, precisamente para ganarla. El que arriesgue y hasta pierda la vida por Cristo, dice el Evangelio que la encontrará, y la va a encontrar colmadamente, porque se incorporará, digamos, a su muerte y resurrección, accediendo así a la vida inmortal de Jesús. Claro que estos lemas se oyen, digamos, raros a los hombres de hoy, que se enaltecen del disfrute de la vida al máximo, sin límites de libertad. Por lo tanto, cerrarnos a nosotros mismos en un proyecto de vida que no se ajusta al plan de Dios y a su jerarquía de valores, es colmarnos, digamos, o colocarnos, mejor dicho, al margen del Evangelio, es decir, del amor de Dios y del amor al prójimo. Por eso el Señor le dice a Pedro, tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, sino son los pensamientos de los hombres. Entonces hoy Jesús proclama afortunadamente también a Pedro por su atinada declaración de fe, y le dice, Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, porque no te ha revelado esto la carne, ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, en esta, digamos, felicitación, Jesús promete a Pedro. ¿Qué le promete? Ni más ni menos que el primado en su iglesia. Pero poco después ha de hacerle una reconvención, digamos,
por haber manifestado una idea demasiada, quizás humana y equivocada del Mesías. Dice que tomándolo aparte, oiga bien, Pedro se puso a reprender. ¿A quién? A Jesús, diciéndole: lejos de ti, Señor, de ninguna o de ningún modo te va a suceder esto que estás diciendo. Pero volviéndose Jesús a Pedro, le dice: quítate de mí, Satanás, que no me sirves para nada en mi proyecto, me sirves de tentación. Hay que agradecer entonces a los evangelistas que hoy nos narran, digamos, o nos presentan a los primeros discípulos de Jesús tal como eran, no como unos personajes quizás idealizados, sino gente de carne y hueso, como nosotros, con sus virtudes, pero también con sus defectos. Estas circunstancias los aproxima a nosotros y nos ayuda a ver que el perfeccionamiento de la vida cristiana es un camino que todos debemos hacer, pues nadie nace enseñado. Dado que ya sabemos cómo fue la historia, aceptamos que Jesucristo haya sido el Mesías, y aquel Mesías sufriente, el que había profetizado el profeta Isaías, y haya entregado, mejor dicho, su vida en la cruz. Lo que más nos cuesta a veces aceptar es que nosotros tengamos que continuar haciendo presente también su obra, porque la obra de Cristo no está terminada, hermanos y hermanas, sino que la vamos complementando nosotros a través del mismo camino de entrega, de renuncia y sacrificio. Vamos ahí también imbuidos, como estamos en una sociedad que propugna, digamos, el éxito rápido, aprender sin esfuerzo y de modo divertido y con seguir el máximo provecho con el mínimo, digamos, esfuerzo. Como ya hemos dicho, no nos gusta esforzarnos, no queremos conocer la doctrina, y por eso andamos como católicos ignorantes, configurándose a un futuro protestante, como decía un padre, el padre Amatuli, que Dios en gloria lo tenga. Es fácil, hermanos y hermanas, que acabemos viendo las cosas más como los hombres que como las ve Dios, pero todavía estamos a tiempo para poder rectificar nuestro camino, así como lo hizo Pedro después que Jesús lo reprendió. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.